voy a situar primero en dos puntos importantes de este evangelio. Lucas era un médico y era una persona que tenía un fuerte sentimiento de justicia hacia los pobres. Para él, para Lucas, el dinero era algo que tenía que estar al servicio. Es decir, el dinero, la riqueza, tenían que estar al servicio de los más necesitados. Para Lucas, un mal empleo del dinero era una injusticia y el no tener en cuenta a los pobres era también una injusticia. Y Lucas habla de pobres reales, ¿verdad? Porque en la palabra muchas veces la palabra pobre se usa también para los que son pobres en el espíritu. Pero Lucas se refiere a los pobres como aquellos que tienen hambre y que tienen sed y que no tienen vestido. Esta es una de las particularidades de este evangelio. Luego, en el evangelio de Lucas tienen mucha importancia también las comidas, ¿vale? A partir del capítulo 5, en muchos capítulos, hasta el último capítulo del evangelio, donde hay 2, hay unas 10 comidas. Esto te reto para que vayas a tu casa y veas que es cierto. Hay unas 10 comidas donde se nos muestra a un Jesús que va a comer con todo tipo de personas. Va a comer con fariseos, con ricos, con pobres, con pecadores, con publicanos. Vamos, con todo tipo de personas de la época el Señor se sentaba a comer. Y Lucas nos lleva de comida en comida para que veamos cuál es la forma en la que Jesús se comporta, para que veamos qué es lo que Jesús enseña y qué es lo que Jesús hace en las comidas, ¿vale? Y el capítulo 14 de Lucas, que es el que vamos a estudiar, se divide más o menos en unas 3 escenas. ¿Dónde está mi amigo y compañero que me va a poner el PowerPoint? Vale. Bueno, mientras arranca la tecnología, que siempre nos arma estas, os sigo contando. Ah, es que está puesto ahí y ahí no, vale. Bueno, un momentito. Este capítulo que vamos a estudiar se divide en 3 escenas. En las 3 escenas aparecen distintos episodios con comida y el tema principal de todo este capítulo es ¿qué es una comida? ¿A quién debemos invitar en una comida? Y cómo uno debe comportarse en una comida, ¿vale? Es por eso que he titulado la palabra El gran banquete. Y vamos a leer esta primera parte que dice así, lo tienes ahí para poder leer, ¿vale? El que no tenga Biblia. Dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Este tipo de enfermedad es una enfermedad que afecta a los miembros del cuerpo que se hinchan por líquidos, ¿vale? Para el que no lo sepa. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Vemos en esta primera escena de la comida que el que da la comida es alguien principal, es alguien importante. Suponemos que es alguien rico, ¿no? Bien posicionado. Y vemos algo curioso en esta parte de la palabra y es que han invitado a alguien que está enfermo. Qué raro que haya un enfermo en una fiesta, ¿verdad? Pero si os fijáis, en el primer versículo dice que los fariseos que estaban acechando a Jesús. Los fariseos eran un grupo judío que pensaba que había que mantener la ley por encima de todo, pero ni siquiera ellos podían mantener la ley, porque nadie puede en sus propias fuerzas vivir conforme a la ley, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces, como Jesús era alguien que muchas veces hacía cosas contrarias a la ley, los fariseos siempre estaban persiguiéndole, estaban detrás de él para ver qué hacía, para ver cómo se comportaba. Y en esta escena, fíjate que lo que hace Jesús es sanar al que estaba enfermo en un día de reposo, en un día en el que no se podía trabajar.
Y los fariseos encontramos que están mirando seguramente lo que hace Jesús. No les debe gustar nada precisamente que sea Jesús el que mencione la ley, su ley querida. Pero dice la palabra que a pesar de todo eso, ellos están con la boca bien cerradita, escuchando y viendo lo que hace Jesús. Vamos a pasar a la escena 2 rápidamente, porque no nos vamos a parar en estas. Aquí dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Sabéis qué pasa? Que en el primer culto me he pasado de tiempo y ahora estoy leyendo a toda pastilla para poder encajar la palabra en el tiempo, así que no os extrañe si me ahogo o me trabo. Bueno, el tema principal de esta segunda escena se centra en la actuación del anfitrión y de los invitados, ¿verdad? Entonces, vemos aquí en la palabra que Jesús les da una lección a través de la parábola y les dice que no deben sentarse, a los invitados les dice que no deben sentarse en los primeros lugares. Y esta actitud, esta lección que les intenta dar Jesús es sobre la humildad. Pero sobre la humildad habló Eli el domingo pasado, así que creo que todos tenemos claro lo que significa este concepto. Y Jesús, a través de esta parábola, también le enseña al anfitrión lo que tiene que hacer, cómo debe comportarse. Dice que debe invitar a los cojos, a los pobres, a los ciegos, a los inválidos. Es decir, tiene que invitar a aquellos que no le pueden devolver el favor. Porque nosotros a menudo cuando hacemos una invitación, cuando vamos a comer, invitamos a personas que decimos: bueno, yo le voy a llevar a este sitio tan bueno, pero yo sé que luego él va a poder llevarme a otro sitio mejor, ¿verdad? O a otro sitio igual. Y muchas veces quizá no se trata de riqueza, de dinero, de poder adquisitivo, de relaciones entre la misma clase social, sino que muchas veces lo hacemos también con amigos dentro de la iglesia. Yo siempre invito a comer a mi casa a mi grupo favorito y lo hacemos todos eso. Sin embargo, Jesús le está dando una lección al anfitrión, le está diciendo: tienes que cambiar. Lo que has hecho hasta ahora a ti te parece muy bien y te parece muy bueno, pero tienes que cambiar en tu forma de hacer las cosas. ¿Y sobre qué nos alecciona esto? Sobre las motivaciones del corazón. ¿Yo por qué te invito a ti? Porque tú luego puedes invitarme y devolverme el favor. ¿Yo por qué te hago un buen regalo el día de tu cumpleaños? Porque sé que luego tú me vas a hacer un regalo mejor. O sea, ¿cuál es la motivación de nuestro corazón? Sobre eso es sobre lo que Jesús trata de enseñar en esta segunda escena. Pero tampoco nos vamos a detener en esta segunda escena, sino que vamos a llegar por fin al gran banquete. Y aquí es donde nos vamos a detener, tercera escena. Esta escena, si os fijáis cuando estudiáis este capítulo, se encuentra en el centro de la cena. Y yo creo que lo que está en el centro siempre tiene un poco de importancia, ¿verdad? Un poco más de importancia, incluso en las novelas, en los poemas, está la introducción, está el desenlace, pero el centro
es donde se cuece toda la historia, ¿no? Así que nos encontramos con esta escena que está conectada con todo el capítulo y que empieza con un versículo que siempre digo que en este contexto me hace mucha gracia, porque imaginaros, Jesús está comiendo con fariseos y les está dando lecciones a los fariseos, a los maestros de la ley, a los que lo sabían todo, o eso se creían ellos. Entonces Jesús les da lecciones y ellos se quedan en silencio, yo creo que intentando brincarle encima, pero guardando las formas porque estaban en un banquete. Y me imagino que el ambiente era muy, pero que muy tenso, ¿no crees? Y de repente hay uno que seguramente en esa comida hubiera sido mismamente yo y hubiera dicho: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El conciliador, ¿no? El que en una situación tensa dice: uy, pues parece que hoy va a llover, ¿no? Suena así, es así como suena hasta que después uno se da cuenta de lo que quiere decir. Y Jesús toma esta insinuación como fuera de contexto, ¿no? De repente toma esta insinuación para introducir el relato que vamos a estudiar a continuación y que es una parábola. Una parábola, yo sé que todos lo sabéis porque sois muy inteligentes, pero bueno, vamos a recordar que una parábola es una historia que tiene más sentidos que aquel que uno lee. Es decir, tiene el sentido literal y luego tiene las aplicaciones que uno pueda entender o que pueda darle. Una parábola también nos presenta un problema o nos presenta una situación, pero no nos da la solución a esa situación. ¿Por qué? Porque el que cuenta la parábola o el que la escribe lo que quiere es provocarnos a pensar. Nos lleva a pensar y nos lleva a formar parte de la historia para que nosotros podamos identificarnos con algún personaje o con esa situación. Y una parábola es diferente en el contexto en el que se cuenta. No significa lo mismo esta parábola para los españoles que para los chinos, que para los franceses, o no significa lo mismo esta parábola para un rico que para un pobre, porque el entendimiento de la parábola depende también de los valores culturales, de las relaciones o en general de la cosmovisión de la persona o del pueblo que lo escucha, ¿no? Así que, dicho esto, vamos a leer la parábola, pero vamos a intentar fijarnos solo en el sentido literal de la parábola y que Dios a cada uno de nosotros nos hable de esa segunda interpretación. Y dice así, puedes leer conmigo. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una cena, una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Históricamente, los tiempos en los que se hizo este banquete eran tiempos muy difíciles. El pueblo judío estaba esperando la liberación de la opresión de los romanos. Bueno, el pueblo judío y cualquiera que no fuera judío, porque los romanos les imponían una fuerte carga con impuestos, les robaban las tierras y hacían todo este tipo de cosas. Así que estaban esperando alguien que viniera, ese Mesías glorioso, y que los sacara, que los liberara de la opresión de los romanos. Sin embargo, viene Jesús, que dice que es el Mesías y que no muestra para nada esa conducta de rey, esa conducta de guerra para liberarlos del pueblo, sino que viene y con su comportamiento y con su ejemplo lo que hace es poner patas arriba la sociedad, patas arriba el concepto que todos tienen de la estructura social. ¿Y qué es lo primero que vemos aquí? Vemos, dice la palabra, que hay un hombre, un padre de familia que da un banquete. ¿Quién es? No lo sabemos, no lo dice.
Dice que hay muchos invitados, él espera recibir muchos invitados. ¿Cuál es el motivo de la fiesta? ¿Quiénes son los invitados que van a venir? De momento tampoco lo sabemos. Entendemos que él era un hombre rico. ¿Por qué? Porque alguien que puede dar un banquete es que tiene una casa muy grande para recibir personas, alguien que tiene dinero para comprar toda la comida, para comprar toda la bebida. O sea, es alguien que tiene la posibilidad de invitar, por lo tanto, es alguien rico. Y las historias de banquetes en ese tiempo generaban muchas expectativas y por eso es que Jesús empieza la historia, porque cuando Jesús empieza a decir, había un hombre que hizo un gran banquete, la gente empezó a abrir los oídos y empezó a prestar atención. Y dice en el versículo 17 que a la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, venid, venid. ¿Y por qué dice esto? Porque en aquella época no había teléfono móvil, ni había teléfono de ningún tipo. Así que en aquella época, si yo quería hacer un banquete, primero tenía que anunciarlo un tiempo antes y el mismo día del banquete, el dueño de la casa, el que invitaba, enviaba a sus siervos, enviaba a sus criados a decirles a los invitados, ya podéis venir que la fiesta ya está lista. Ya está todo preparado, dice. Qué bueno, ¿no? Ya está todo preparado. O sea, no hay nada que hacer, no tienes que trabajar, no tienes que cocinar, no tienes que pensar en nada, no tienes que organizar nada. O sea, alguien viene y te dice, ven que ya está todo preparado. Lo único que tienes que hacer es disfrutar, es comer, es beber, es relacionarte. Y fíjate que el dueño de la casa no va directamente a invitar a la gente, a llamar a sus invitados, sino que el dueño de la casa envía a su siervo, envía un mediador para que vaya a traer a los que están fuera. Envía un mediador que les ofrece a todos una fiesta, un banquete, algo buenísimo, algo que uno piensa que nadie podría rechazar. Pero fíjate que dice la palabra en el versículo 18 que todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Y a continuación de ese versículo aparecen tres excusas que son la verdad a cual más graciosa, ¿no? El primero dice que ha comprado un terreno y que tiene que ir a verlo. Anda, yo pensé que primero veías el terreno y después lo comprabas, ¿no? Porque, o sea, era una excusa, o con todo, si a él le gustaba ir a ver todos los días el terreno que había comprado, que también puede ser, ¿no? Ay, qué terreno más bonito me he comprado, pues ese día podía haber prescindido y podía haber dejado de ir. Pero esta excusa nos habla de las posesiones, de cuántas veces las cosas que poseemos hacen que nosotros rechacemos ir a esa fiesta, a ese banquete, a eso que veremos luego lo que es, que está preparado para nosotros. La segunda excusa es igual de pobre. He comprado unos bueyes y los voy a probar. Volvemos a lo mismo. Uno prueba los bueyes antes de comprarlos, porque no vas a comprar bueyes que igual son muy viejos, que no sirven para arar. Por lo tanto, antes de invertir el dinero, tú te compras los bueyes. Otra excusa pobre que nos habla de los negocios. De cuántas veces por nuestros negocios, porque tengo que comprar, tengo que vender, tengo que trabajar, tengo que ganar, nosotros también dejamos de asistir al banquete. Y la última excusa, acabo de casarme. Bueno, esto lo entendemos mejor, ¿no? Acabo de casarme, acabo de celebrar mi fiesta de bodas, ¿no? Así que voy a disfrutar con la persona. Pero fíjate que en aquella época el matrimonio no era como ahora, por amor. Era un negocio en el que las familias se casaban para obtener mejor posición o para obtener algún beneficio social. Sin embargo, él se excusa de esa manera. O sea, igual ni siquiera sentía nada por su mujer y más bien le apetecía hacer cualquier otra cosa, como pasaba en aquella época, lo hemos visto en las películas, ¿no? Que a veces hasta se odiaban los matrimonios. Pero, con todo, si podía haber llevado a su mujer, ¿verdad? O podía haber llevado a su marido a la boda, pero una vez más se excusa. Y con estos ejemplos de excusa, lo que nos deja ver el Señor es
qué pobres son a veces nuestras excusas. Qué pobres que ni a nosotros mismos nos convencen. No hago esto porque no puedo, no hago esto porque no tengo tiempo, no vengo a la iglesia el domingo porque tengo que pasar tiempo con mi familia, no predico porque estoy ocupado, porque trabajo muchas horas al día. No, ¿cuántas veces nosotros nos excusamos? O no tengo tiempo para venir al Señor, no tengo tiempo para Dios, para entregarle mi vida a Dios, porque primero tengo que divertirme, o primero tengo que ganar más dinero, o primero tengo que tener una casa. Qué pobres son muchas veces nuestras excusas para venir a la casa. Así que nadie fue. Nos encontramos con una casa llena de comida, llena de manjares, llena de cosas buenas, y nos encontramos con un anfitrión que no sabemos lo que va a hacer. Tirará la comida, invitará a otra gente. ¿Qué hará el anfitrión, no? Dice la palabra en el versículo 21 que el dueño de la casa, cuando supo esto, ¿qué hizo? Se enojó. Pero no se enojó y cerró la casa, que igual si soy yo, me enojo, cierro la casa, tiro la comida y digo, no les hablo más a ninguno de estos, ¿no? No hizo eso, sino que cambió su plan. Y esto también nos enseña algo a nosotros. A veces lo que estamos haciendo no funciona y nosotros tenemos que cambiar de estrategia, tenemos que cambiar de plan. Así que el dueño de la casa le dice a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Así que el dueño de la casa cambia de plan y dice: está bien, hay unos invitados que no quieren venir, yo no voy a tirar estos manjares, voy a invitar a otros. Y una vez más envía al mediador y le dice: vete a buscar a este grupo de personas y fuérzalos a entrar. ¿Y qué significa fuérzalos a entrar? Porque en la antigüedad este versículo se ha empleado muy mal y o entrabas al cristianismo o te cortaban la cabeza o te quemaban en la hoguera, ¿verdad? Como todos conocemos la historia. Pero no significa eso este versículo. El fuérzalos a entrar significa persuádeles, convénceles de que también ellos, siendo quienes son, pueden entrar a mi casa. Porque muchas veces los ciegos, los que están ciegos, los que no oyen, los que no ven, los que son pobres de espíritu o pobres de cualquier cosa, no saben que hay un banquete en algún lugar que está preparado para ellos. No lo saben. Necesitan que tú, que yo, que alguien vaya y les fuerce y les lleve a la casa. Dice: tráelos. ¿Y por qué tráelos? Uno piensa: wow, si yo le digo a un pobre que venga a mi casa a comer, va a venir corriendo. Pero ¿alguna vez has intentado darle algo a un pobre y te lo ha rechazado? Porque a mí me ha pasado. He intentado darle comida, he intentado darle algo y me ha dicho no, me ha pasado. ¿Por qué? Porque el que es pobre no se cree muchas veces digno. Y por eso dice: tráelos, porque ellos no van a poder llegar por sus propios medios. Porque el pobre pasa de largo por la casa del rico porque cree en su corazón que no es bienvenido. Y muchas veces cargamos con tantas cosas en nuestra vida, cargamos con tanto que sabemos que es malo, tanto que en algún lugar recóndito de nuestro corazón entendemos que es una ofensa a Dios. Hay tantas cosas malas en nuestra vida que nos sentimos indignos y pasamos de largo por la casa del Señor, pasamos de largo por el banquete sin saber que Jesús está deseando abrir las puertas y está deseando que nosotros, aunque nos sintamos pobres, también formemos parte de ese banquete. Dios, el anfitrión de la casa, que podemos ya a estas alturas interpretar que es Dios, Dios envía a su mediador, que podemos interpretar a estas alturas ya que es Jesús, envía al esclavo a buscar y a traer a la casa a todos aquellos que quieran venir al banquete. Jesús, por medio de esta parábola y por medio de esta lección, les está enseñando algo muy importante a los fariseos, y es que tienen que cambiar el modo de hacer las cosas. Siempre estudiamos esta palabra fijándonos en los invitados, pero Dios también está trayendo una enseñanza al dueño de la casa. Tienes que cambiar e invitar a tu casa a aquellos a los que no has invitado hasta ahora, a aquellos que has excluido, a aquellos que no has tenido por dignos, a aquellos en los que no te has fijado, tú los tienes que traer a la
la casa. Porque Jesús vino a poner patas arriba a esa comida, mostrando que la estructura del reino de los cielos no es igual a la estructura social, no es igual a la estructura de este mundo. Él vino para que todos pudieran formar parte. Él vino para que no hubiera acepción de personas. El esclavo es enviado para decirle a todos que tienen derecho de venir al banquete. No importa la condición en la que estén, no importa el momento de su vida en el que se encuentren, todos podemos ser dignos de ser invitados y de llegar a este banquete. Y dice la palabra que el siervo volvió y le dijo al Señor: ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Todavía hay lugar, fíjate. Y esto es lo que da final a la parábola. Todavía hay lugar. El banquete sigue abierto, la mesa sigue abierta. El esclavo viene a traerle esa buena noticia de alegría al dueño de la casa. Has llenado tu casa, pero todavía hay sitio para más. Todavía son más los que pueden venir a festejar este banquete. La palabra casa viene de una palabra griega que no se refiere solo a la casa en la que se encuentran. Se refiere también a los alrededores de la casa, al pueblo en el que está la casa, y aún se extiende a cualquier nación de la tierra. Así que el Señor, el siervo está diciendo: en esta casa y en toda nación de la tierra, en todo lugar, hay todavía un banquete, hay todavía una mesa puesta para que todo aquel que quiera pueda venir a disfrutarla. Y termina el versículo 24 con una palabra chocante también, ¿verdad? El primer versículo que daba lugar a la parábola era chocante, pero el último lo es más, porque dice Jesús: les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Jesús le da una advertencia a los fariseos. Ahora entendemos el primer versículo cuando alguien dice: bienaventurado el que pueda comer pan en esta mesa. Mas Jesús dice: no todos podrán comer pan en esa mesa, porque Él les está enseñando a los fariseos que si queréis comer pan de mi mesa, hay cosas que tienen que cambiar. Tiene que cambiar el fariseo, tiene que cambiar el que da la invitación, tienen que cambiar los invitados, todos tenemos que cambiar. Y quizá en este punto de la parábola tú ya te has identificado con alguien. Quizá con el rico al que el Señor le enseña que tiene que cambiar su modo de relacionarse. Quizá con el anfitrión al que Dios le dice: tienes que modificar tu estrategia, la forma en la que estás haciendo las cosas. Quizá con el esclavo que es enviado afuera para traer a todos esos al banquete. O quizá te has sentido identificado con los primeros invitados, con lo que todo el tiempo se excusan. No, yo no puedo hacer, yo no puedo ir, yo no puedo cambiar, yo no puedo, ¿no? Quizá te has sentido identificado con las excusas. O quizá te sientes más identificado con ese grupo de invitados que cree que no es digno de venir al banquete. Y quiero que te pongas en pie en esta mañana. Quiero que te pongas en pie, o si alguno quiere quedarse sentado, como más cómodo esté. Y quiero que cierres los ojos, porque en este punto quiero que el Espíritu Santo de Dios pueda hablar a tu corazón y pueda ministrarte según esta parábola. Que te puedas situar en el punto en el que el Señor quiere que te sitúes. Él ha hecho un banquete para todos. Él ha hecho un banquete en el que todos hemos sido invitados. Algunos ya estamos comiendo en el banquete, algunos ya estamos sentados en la mesa. Pero Dios, Jesús, quiere decirte en esta mañana que no importa cuál sea tu condición, no importa si eres rico, si eres pobre, no importa si tienes o no tienes, no importa el lugar que ocupes en tu grupo, en tu sociedad. El Señor quiere decirte en esta mañana que tú también estás invitado para venir a comer de este banquete. Y te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este ejemplo que tú nos diste, Jesús, de que tú no has venido, Señor, a conformarte a nosotros, sino que nosotros tenemos que cambiar. Te damos gracias porque podemos identificar en esta palabra que tú has sido ese mediador que ha dejado la casa, que ha dejado el lugar del Padre para salir a buscarnos, para salir a recoger a todos aquellos que piensan que son indignos, a todos aquellos que creen que no
tienen un lugar en la mesa, que no tienen un lugar en ese banquete. Hoy hemos podido ver a través de tu palabra que tú dejaste la comodidad de la casa, que tú obedeciste al anfitrión de la casa, que tú obedeciste al Padre y que no tuviste temor, Señor, en ir por las calles, en ir por las casas, en ir a los callejones, a los lugares más oscuros, a rescatarnos, a buscarnos, para hacernos entender que nosotros, seamos como seamos, también somos dignos de venir a comer en este banquete. Y si me estás escuchando en tu casa o estás en este lugar y no conoces a Jesús, no conoces a Dios, si hasta ahora no has entendido que hay un banquete que está preparado para ti, esperando que tú vengas a disfrutarlo, en esta mañana puedes cerrar los ojos y puedes decirle a Jesús: está bien, voy a venir a tu casa, voy a venir a disfrutar de esa cena. Aún no entiendo muy bien cuáles son esos manjares que tú has preparado para mí, aún no entiendo muy bien qué es lo que está preparado en esa mesa, pero hoy decido venir a disfrutar del banquete, hoy decido venir a disfrutar de la mesa que tú has puesto para mí. Oh, sí, Señor.